Personas que han encontrado un cadáver, ¿cuál es su historia? Vivía en un pueblo pequeño en ese momento. Había un cadáver en un automóvil en el estacionamiento de nuestra pequeña empresa, por el que pasábamos todos los días. Era invierno y su asiento estaba reclinado, por lo que la visibilidad era escasa y no nos dimos cuenta. Asumimos que era el auto de un compañero de trabajo o que alguien dejó su auto allí como depósito, como a veces hace la gente. El cadáver estuvo dentro como 4 meses. Hacía frío afuera, así que no estaba demasiado retorcido allí. Es un poco inquietante pensar en reírme en el estacionamiento caminando junto a un tipo muerto durante meses, pero supongo que soy un poco delicada. Cuando tenía 13 años mi madre ya era alcohólica desde hacía varios años, fue al hospital varias veces y no paraba. Mi papá tenía una nueva novia y vivía en otro lugar. Un día después de llegar a casa de la escuela, comencé a buscarla, normalmente estaba en la cocina haciendo comida. La encontré en su dormitorio. Murió aproximadamente 2 horas antes de que yo volviera a casa. Todavía tengo las imágenes en mi cabeza 15 años después. Trabajé como recepcionista en un almacén que vendía tabaco, bebidas y dulces y teníamos algunos camiones en nuestro lote trasero que estábamos tratando de vender. A mi compañero de trabajo, que tenía 22 años, le dijeron que intentara contar cuántas llantas había en uno de los camiones para obtener un total y poder venderlas también. Un poco más tarde, volvió a la oficina y me dijo que la camioneta olía fatal pero que no sabía qué era y que le quemaba la nariz. No pudo llegar a la parte trasera del camión para ver qué era, así que pensamos que debía ser un ratón muerto. Unos días después, se compró el camión y las llantas incluidas y, mientras el tipo se alejaba, uno de los trabajadores de nuestro almacén comentó que si hay un cadáver allí, no lo traiga de vuelta. Tenía un sentido del humor anormal. Pasan otro par de días y llego al trabajo y veo algunos autos de policía en nuestro lote. Nos informaron que cuando los muchachos estaban limpiando las llantas del camión, vieron pies que sobresalían boca abajo de una de las pilas en la parte trasera. Resultó ser un hombre sin hogar que solía sentarse un par de edificios debajo de nosotros todas las mañanas. Había estado durmiendo allí, estaba borracho, se atascó y pasó. Cuando mi compañero de trabajo se dio cuenta de que lo que había olido era un cadáver humano real, instantáneamente se enfermó y vomitó justo en la oficina. La policía lo interrogó sobre la situación y estuvo temblando todo el tiempo. Está bien ahora, pero dijo que al azar tendrá ese olor en la nariz y se enfermará cada vez. El área en la que solía vivir tiene muchas casas de retiro. A veces los ancianos se marchaban. Escoltó a uno de vuelta una vez que venía caminando semidesnudo por la nieve. Le pregunté a dónde iba y me respondió, voy a casa, hijo. La esposa está cocinando pollo hoy. Estoy bastante seguro de que lo creía, pero lo convencí de que me siguiera a la casa de retiro cercana, donde me dijeron que a veces lograba escabullirse por la puerta. De todos modos, desafortunadamente, también encontré a otro anciano temprano en la mañana camino al trabajo, que no fue encontrado antes de que fuera demasiado tarde. Trabajé durante la noche en una tienda de comestibles. Vi a una anciana en un carrito motorizado en el pasillo del café pensando que podría necesitar ayuda para conseguir algo de un estante más alto. Resultó que murió mientras compraba comestibles a las 4 de la mañana. Fui testigo de un accidente de automóvil contra una estructura. Me detuve de inmediato, pero los 4 adolescentes en el auto ya estaban muertos cuando me desabroché el cinturón de seguridad. De hecho, originalmente pensé que solo había 3 víctimas porque la cuarta fue empujada hasta debajo del asiento delantero. Fue un mal día para tanta gente. Me desperté junto a una novia que se suicidó. Ella tomó una sobredosis de medicamentos. No he sido el mismo desde que sucedió y eso fue hace más de 15 años. Tengo trastorno de estrés postraumático de eso. Yo también fui culpado por eso. Ya no voy a mi ciudad natal, entonces tengo que hacerlo por eso. He estado entrando y saliendo de la consejería sobre esto. La extraño tanto que hasta el día de hoy todavía duele. Iba a proponerle matrimonio en unas pocas semanas cuando sucedió.
Estaba surfeando en pleno invierno en Sandy Hook, en Nueva Jersey, con un amigo. Había olas bastante buenas y una fuerte corriente del norte. Navegamos varios cientos de metros por la playa. Cuando salimos había un maniquí medio congelado en la arena. Resulta que era una persona muerta o hinchada, sin camisa en la playa en la línea de surf. Alertamos a un guardabosques y unos minutos después llegaron policías y una ambulancia. 4 socorristas trataron de soltarlo para poder moverlo y su brazo se rompió. Creo que esto fue alrededor del 89. Estuve en un proyecto en Georgia durante varios meses a principios de los 90. Estaba llevando a un trabajador al hospital para que le quitaran algo del ojo. De camino al hospital, nos encontramos con un terrible accidente. Debe haber ocurrido solo unos segundos antes de que nos detuviéramos. Era un Firebird de finales de los 80 con 3 mujeres, una de ellas muy embarazada, y un bebé. El otro vehículo era un camión volquete grande. Corrí al auto e intenté abrir la puerta del pasajero, pero estaba demasiado destrozada. Terminé quitando el vidrio restante de la parte trasera y me zambullí de cabeza en el auto. El infante estaba en el piso del lado del pasajero delantero, sin vida. Me metí en todo y lo recogí con tanto cuidado como pude y le grité a alguien que me sacara. Luego le entregué el bebé a una mujer que dijo ser enfermera. Volví al auto y le tomé el pulso a la conductora. Ella estaba muy embarazada y básicamente estaba aplastada en la cintura, nada. La mujer en el asiento trasero comenzó a gemir e hice todo lo posible para evitar que se moviera, así que solo hablé con ella y mantuve la cabeza quieta. La mujer en el asiento del pasajero estaba inconsciente pero respiraba, apenas. Más o menos en ese momento aparecieron los socorristas y les pedí que me quedara donde estaba si podía mientras quitaban el metal destrozado que nos rodeaba. También estaba aplicando presión a una laceración grave de la mujer. Esos muchachos eran realmente buenos en su trabajo y quitaron la puerta superior y del pasajero en minutos. Reemplazaron mis manos temblorosas con un tablero, etc. y luego me levantaron y me quitaron del camino. En el momento en que me senté exhausto me enteré de que el bebé había comenzado a respirar, gracias a esa increíble enfermera y estaba siendo transportado a Atlanta. Como originalmente estaba llevando a un trabajador al hospital, continuamos con nuestra misión original. En el hospital le dije a uno de los médicos de urgencias lo que acabábamos de dejar y que debían esperar algún trauma importante en breve. 15 minutos después trajeron a la mujer del asiento trasero, hasta donde yo vivía. Las 2 mujeres en el frente y el niño por nacer fueron llevados en ambulancia pero nunca fueron descargados. El médico entró en la ambulancia y los declaró muertos. 2 cosas que me quedan grabadas son 1, nunca olvidaré el olor de tanta sangre por el resto de mi vida y 2, nunca olvidaré el sonido del conductor del camión volcador llorando al costado del camino. Simplemente decía que se retiraron justo enfrente de él y que no había nada que pudiera hacer, y nunca dejó de preguntar si estaban muertos o no. Llegué a casa del trabajo una tarde y estaba viendo la televisión. Me di cuenta de que no había visto a mi mejor amigo y compañero de cuarto en casi 2 días. Era diabético y también un adicto a la cocaína furioso. No era bueno para controlar su diabetes y 2 veces en el pasado tuve que llevarlo al hospital por eso. Estaba bastante preocupada por él, así que subí las escaleras para ver cómo estaba. La puerta de su dormitorio estaba ligeramente entreabierta. Llamé su nombre y llamé a la puerta. Pude ver sus piernas colgando a un lado de su cama y abrí la puerta. No se movía en absoluto. Llamé su nombre de nuevo y fue entonces cuando vi la escopeta sobre su pecho. Entonces vi su rostro y lo que solía ser la parte superior de su cabeza. Se había puesto un calibre 20 en la boca en algún momento del día y apretó el gatillo. Estaba aturdida al ver todo eso. Había agujas de insulina y bolsas de Coca-Cola vacías por todas partes y un plato con unos gramos en la cama junto a él. Parecía que no había hecho nada más que coca e insulina durante semanas y no había limpiado. No nos habíamos llevado bien y no hablábamos mucho, así que no me di cuenta del estado del piso de nuestra casa. Presa del pánico comencé a limpiar la habitación tratando de ocultar la evidencia. Pero había demasiado y estar en la habitación con la sangre y las secuelas era demasiado. Entré y salí de la habitación varias veces y obtuve todo lo que pude. Pero me asusté y me rendí y fui a la puerta de al lado a llamar a la policía. Después me acusaron de 2 delitos graves solo porque vivía allí. La experiencia me dio PTSD severo.
Fue hace 10 años el mes pasado y todavía estoy en terapia. Esa imagen y la culpa de que no hice más para ayudarlo me perseguirán por el resto de mi vida. Tuve una situación similar a la tuya, solo que sin drogas. Estaba haciendo una pasantía no remunerada y no tenía dinero, así que vivía en una casa con 3 compañeros de cuarto. El primero fue genial, pero el otro tipo nunca lo vimos realmente. Él solo hizo lo suyo. Lo invitamos a pasar el rato y todo, pero él no quería. Un día nos dimos cuenta de que no lo habíamos visto en una semana, que era un poco más de lo habitual. Subimos las escaleras donde estaba su habitación y apestaba como un cadáver. Revisamos su habitación y está muerto. Llamamos a la policía y después de que llegaron, eso fue todo. También encontré a mi papá cuando era niño. Tenía cáncer, el seguro no cubría los cuidados paliativos, por lo que tuvo que morir en casa, estaba en coma, lo revisé por la mañana porque mi madre no podía, estaba muerto.